De los últimos temas que tienen que ver con correspondencia, que fue nuestro tema de la semana pasada, la correspondencia combinada o combinación de correspondencia, es la creación de tablas de contenido. Son estos pasos que realizamos de forma automática y que tiene esta opción Word para que se puedan crear fácilmente. Si sabemos utilizarlo, sabemos configurar nuestros títulos, pues va a ser muchísimo más fácil que podamos insertar una tabla de contenido. Tabla de contenido o índice, ¿verdad? Es lo mismo, es donde podemos ver el contenido y aquí tenemos un ejemplo. En esta imagen podemos ver un documento de Word donde creamos una tabla de contenido de forma gratuita y sencilla y fácil en un solo paso. Y podemos configurar que se vea de esta forma por niveles dependiendo pues el tipo de título que hayamos utilizado. Para poder crear las tablas de contenido, pues no es por arte de magia, sino que debemos configurar nuestros títulos primero para que el programa detecte el tipo de títulos y así es como nos pueda crear la tabla. La puede crear por niveles, donde tengamos en un nivel pegado al margen, como lo vemos acá, el título principal. En el segundo nivel, dejando un espacio, el subtítulo. Y en un tercer nivel, dejando más espacio todavía, pues subtítulos del subtítulo, ¿verdad? Subtemas del subtítulo para que se vea de esta forma. Dependiendo del trabajo, si es muy grande, pues entonces va a ser un índice muy grande, pero si no, pues puede ser algo pequeño, puede tener distintos niveles y automáticamente nos reconoce la numeración de la página, que es otra cosa que vamos a aprender a agregar. Muchas veces hemos revisado trabajos académicos donde ciertas páginas principales tienen un tipo de numeración y las páginas siguientes tienen otro tipo de numeración. No sé si lo han visto, me pueden comentar en el chat. Han visto que las primeras páginas tienen numeración con números romanos y a partir del contenido del marco teórico, pues tiene ya los números, ¿verdad? Hemos visto eso y a veces intentamos, pero si le cambiamos el formato, pues se le cambia todo. Lo que hay que aplicar ahí son los saltos de página. Además, en la numeración tenemos la opción, gracias Fabricio, de poder cambiar el estilo, perdón, y seleccionar desde qué número queremos que inicie. Si queremos que la numeración no se agregue a la carátula, por ejemplo, que es una forma de que el trabajo se vea mejor. Por acá tenemos otro ejemplo de tabla de contenido por este lado y antes de proceder a practicar los pasos, pues debemos saber que una tabla de contenido o lo que comúnmente llamamos índice es una lista de los títulos o temas que forman parte de un trabajo, de un documento, de un libro, de algún material que estamos utilizando. Lo podemos crear de forma rápida y asimismo, al pulsar clic en cada uno de los temas, si lo hicimos con esta opción, pues nos va a llevar rápidamente a la página donde se encuentra el título. Es una de las ventajas. Si ustedes han visto algún documento PDF cuando están haciendo alguna investigación para sus tareas, no sé si les ha pasado, pero pulsamos algún título y nos lleva directamente a la página. A veces es sin querer y tenemos que regresar al inicio, ¿verdad? Pero pues esta es una de las facilidades de poder trabajar el índice o la tabla de contenido de esta forma, que al pulsar sobre alguno de los títulos, pues nos lleva rápidamente a la página donde se encuentra. Y es algo que ya ha quedado estandarizado, que llevan los trabajos académicos para darnos una guía de qué temas hay en dicho trabajo y en qué página lo encontramos, tal como los libros, ¿verdad? Los libros son el ejemplo más claro. Todos pueden revisar si tienen algún libro cerca, ¿verdad? Todos los libros tienen un índice. Todos los libros nos dicen qué hay y en qué página se encuentra. Y ahí o en cualquier otro tipo de trabajo podemos revisar los distintos niveles que se manejan en un índice. No todo está alineado al margen izquierdo, sino que dependiendo el tipo de título o subtítulo, pues se encuentra en un nivel distinto, es decir, dejando espacios o una tabulación, que son 5 espacios. En el video pudimos observar cómo podemos configurar y además ponerle numeración.
Podemos hacerlo de esa forma, podemos simplemente configurar nuestros títulos y no agregarle numeración, no es requisito. Lo importante es que sepamos cómo configurarlos, además de que si dejamos un diseño establecido para el título 1, tal como lo vimos en el video, ese mismo título se va a agregar cada vez que yo seleccione esa opción de título 1. La tabla de contenido solamente se crea cuando yo tengo configurados mis títulos. No se crea si yo escribo todo normal y le pongo un tamaño y tipo de letra diferente, porque no hay ninguna instrucción ahí. Se crea la tabla de contenido solamente cuando yo ya me fui a la pestaña de inicio a configurar mi título con alguna de las opciones de título. Si pueden revisar Word desde ya, pues se van a dar cuenta que aquí tenemos las opciones, ¿verdad? Las tenemos del lado izquierdo, está la opción normal, está título 1, título 2, título 3, subtítulo. Los más utilizados son título 1, título 2 y título 3. Y ahí podemos nosotros elegir ese estilo que ya está predeterminado en el formato de Office o entrar a la opción que vimos en el video y configurar nosotros el tipo de letra, el tamaño y la alineación de cada estilo. Para que podamos hacer algo como esto de una forma muy rápida, muy sencilla y con los estilos. Algo importante es que el estilo que tenga mi título en el contenido, en el cuerpo del documento o en el marco teórico, es el mismo estilo que va a tener en el índice. Si yo lo puse todo en mayúscula, pues me va a salir todo en mayúscula en el índice también. No se va a agregar diferente. Porque lo que está haciendo es recogiendo toda esa información y trasladarla a la tabla de contenido con el número de página, pero sin todo el resto de contenido, solamente los títulos tal y como se configuraron al momento de trabajar. Entonces es importante que lo configuremos desde el estilo o bien después de agregar el estilo de título 1 se le puede cambiar tipo de letra, color y tamaño, ¿verdad? Pero eso es después de haber seleccionado la opción. Si selecciono yo un color bonito, le pongo un tipo de letra bonito y después lo voy a seleccionar, le doy título 1, todos los cambios se van a modificar al estilo que tenga el título 1. Entonces, si lo vamos a hacer de esa forma manual, primero seleccionamos título 1 o título 2 o título 3 y después vamos a cambiar el color, el tamaño, la fuente para que quede nuestro cambio guardado. Los pasos para poder insertar una tabla de contenido son muy sencillos, así que vamos a empezar a explicar cómo configurar los títulos o utilizar los títulos, porque eso es prácticamente todo el procedimiento complicado, por así decirlo, ¿verdad? Aunque no es tan complicado. Pero es lo más complicado de todo este procedimiento. Lo primero que debemos hacer es agregar una página en blanco al inicio o si ustedes ya escribieron todo su texto, todo su trabajo y al final se dieron cuenta que necesitan su tabla de contenido, no van a hacer enter, 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 ¿verdad? Se posicionan en el inicio de su texto, al inicio de su título, ¿verdad? Y vamos a ir a insertar un salto de página o una página en blanco. Así es como podemos insertar nuestro título, nuestra hoja en blanco, ¿verdad? No vamos a dar enter, 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 sino que vamos a la opción de insertar una página en blanco. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestros títulos. Yo, por ejemplo, aquí les voy a dar el trabajo, lo vamos a hacer y le vamos a ir poniendo colores para poder identificar cuáles son los títulos, cuáles son los subtítulos y cuáles son pues los subtítulos de los subtítulos, ¿verdad? Pero por eso dice acá colores, no necesariamente le tienen que colocar ustedes un color, solo es para poder identificarlos más rápido. Todos los que sean títulos principales en el ejemplo van a estar colocados de color rojo. A todo lo que esté de color rojo es a lo que le vamos a colocar el estilo de título 1. Los estilos los encontramos en la ficha inicio, en el grupo estilos y tenemos por acá la opción título 1. Si la logran ver, está por acá. Todas las computadoras lo traen. Estilo de título 1. Todo lo que sea título principal lo vamos a configurar en ese estilo de título 1. Seleccionando el título y presionando título 1.
Vimos en el ejemplo que tenía yo más colores, ¿verdad? Los que eran subtítulos en el ejemplo estaban de color verde. Y a todo lo que esté de color verde le vamos a colocar el estilo título 2. No necesariamente, repito, debe llevar colores, sino que debemos verificar cuáles son los subtítulos y a esos les vamos a colocar el título 2. El paso número 4 es seleccionar los subtítulos de los subtítulos y colocarle el estilo de título 3. En el ejemplo están de color celeste o se van a pintar de color celeste para identificar más fácil. Pero se les va a colocar el estilo título 3 y van a ver que ese cambio, lo que yo pinte o el estilo que le ponga el color, va a modificarse cuando yo selecciono cualquiera de los estilos de título. Y el paso final, pues es ir a la ficha referencias y buscamos ahí un grupo que se llama tabla de contenido, que tiene este botón que dice tabla de contenido y aquí me salen diferentes estilos de tabla para que yo elija cualquiera de esos y pueda hacer mi índice. Si yo quiero hacerlo de una forma más rápida y cambiar el estilo, el color y el tamaño de cada opción del título, acá en la esquina encuentro un botón que es un cuadrito así y tiene una flechita. Más o menos así es el botón, en la esquina del grupo estilos. Cuando yo presiono ahí me sale varias opciones, título 1, título 2, título 3, y yo selecciono cualquiera de esas para poder configurar el tipo de fuente, el color y el tamaño, para que yo no vaya uno por uno a cambiarle esto, sino que cada vez que yo selecciono y lo vuelvo título 1, se agregue en ese estilo, ¿verdad? En el estilo que yo ya elegí. Eso lo puedo hacer con todos los títulos, ya lo vamos a ver. ¿Por qué es importante ver esto? Porque hoy ustedes van a crear un documento a su creatividad, con cualquier estilo, con cualquier color y tamaño, creativamente, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos que hacerlo rigiéndonos de algunas normas. Por ejemplo, ustedes me comentarán en el chat si lo han escuchado, ¿verdad? Pero hay un manual que se llama APA. Es normativas para poder realizar trabajos académicos. Se utiliza mucho ya en la carrera o en la universidad y tiene ese manual indicaciones de estilos de letra, tamaño, colores, cómo colocar los márgenes, cómo van los títulos, las imágenes, las tablas de contenido. Entonces, muchas veces nos tenemos que regir a eso y debemos configurar eso. Y en vez de estarlo configurando documento por documento, título por título, se hace de una vez en ese botón que les mostré, para que no nos compliquemos la vida. Y después solo seleccionemos y le damos título 1, seleccionamos título 2, seleccionamos título 3, nos vamos a referencias. La primera vez que lo configuramos sería el paso más largo, ¿verdad? Pero el resto pues ya es muchísimo más sencillo. Y al final vamos a ver cómo va a aparecer nuestra tabla de contenido según el estilo que le dimos. Tenemos el título principal, en este caso yo hice una investigación sobre los dispositivos periféricos, que es el ejemplo. Tenemos periféricos de entrada, de salida y de almacenamiento y tenemos información por cada uno de los tipos de periféricos. Tenemos dispositivos periféricos como título principal que tiene el estilo de título 1. Dispositivos de entrada y dispositivos de salida tienen el estilo de título 2 y el resto tienen el estilo de título 3. Por eso es que se ven los distintos niveles. En donde mejor se identifica es aquí al inicio, veamos como en una diagonal y el número de página ya me sale de forma automática para que yo pueda realizar mi tabla. Podemos empezar a trabajar con nuestro contenido o bien podemos de una vez configurar nuestros títulos. Por ejemplo, yo les había escrito, ¿verdad? Dispositivos periféricos. Y ese era mi título 1. Ahí quedó de un estilo que yo ya había seleccionado, pero yo lo puedo cambiar, ¿verdad? Y puedo escribir aquí los dispositivos periféricos. Y luego vamos a escribir, ¿verdad?
y podemos escribir información de cada uno de estos dispositivos, ¿verdad? Lo vamos a dejar así porque no tenemos el suficiente tiempo para desarrollar el tema completo. Y ahora vamos a escribir dispositivos de salida. Vamos a escribir periféricos. Periféricos de salida y escribimos ahí algunos, ¿verdad? Muy bien. Cuando ya tenemos nuestro documento desarrollado, podíamos ir a insertar una hoja en blanco con lo que copiaron ustedes o con la opción que yo les di, que es en insertar, y le damos aquí insertar un salto de página. Vemos cómo nos dejó una hoja en blanco y pues nos corrió el contenido, ¿verdad? Si no, pueden escribir aquí en el chat cuál era esa opción que ustedes lograron copiar para poder insertar una hoja en blanco. Les agregué ahí un comando en el teclado que pueden utilizar. Después ya sería ir a configurar todos mis títulos, ¿verdad? Título 1, como les dije, ya lo seleccionamos. Vamos a seleccionar periféricos de entrada y periféricos de salida como nuestro título 2. Y todos estos como nuestro título 3, ¿verdad? Lo puedo seleccionar todos al mismo tiempo o puedo ir uno por uno. ¿Qué sucede? Aquí tienen el mismo estilo. Yo le puedo cambiar después tipo de letra, pero tendría que hacerlo uno por uno. ¿Qué es más sencillo? Seleccionar este botón que se encuentra del lado derecho y yo puedo ir a visualizar todos mis estilos y modificarlos. Por ejemplo, el título 1, si yo le doy en la flechita, le puedo dar modificar y puedo decirle qué tipo de letra quiero. Por ejemplo, le vamos a poner a todos nuestros títulos eso. Le vamos a poner un número 16 y los vamos a dejar al centro. Le puedo cambiar color también, le puedo cambiar cualquier otro estilo. Vean, lo vamos a poner así. Le puedo dar que en todos los documentos o solo en este. Y vemos cómo cambió mi título principal. Puedo seleccionar la flechita en mi título 2 y también modificar diciéndole qué tipo de letra quiero. Puedo decirle qué alineación, si quiero que esté centrada, si quiero que esté así. Puedo elegir el color, lo vamos a dejar así azul. Le damos a aceptar y vemos cómo todos los títulos 2 se modificaron. Y podemos modificar también el título 3. Y ahí elegimos el tipo de letra, ¿verdad? El título 3 lo vamos a elegir con S. Lo vamos a poner un poquito más grande. Vamos a poner 13. Y le vamos a poner un color azul más clarito. Le vamos a poner este celeste. Y le vamos a poner negrita, por ejemplo. Y le damos a aceptar. Y vemos cómo se modificaron todos mis títulos. Sí, después de recreo yo lo voy a hacer más tranquilamente, despacio, para que ustedes lo puedan practicar y después vamos a hacer la actividad. Solo es para que vean cómo se puede hacer rápidamente, ¿verdad? Y ya después lo vamos a hacer paso a paso. Solo es para dejar aquí en el video cómo lo vamos a ir creando, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya tengo configurados mis títulos, ya está mi información, yo ya llené con mi trabajo el documento, ya puedo irme a la pestaña de referencias. En la pestaña de referencias es donde yo encuentro el botón tabla de contenido. Vean, está en la opción de tabla de contenido, en el grupo tabla de contenido. Yo puedo elegir cualquiera de estos estilos o puedo ir a más tablas. Vamos a elegir el primero. Y pues yo puedo agregar aquí, como les digo, un salto para que me salga en una página distinta. Y no se mezcle mi contenido, ¿verdad? Lo vamos a subir aquí. Pero podemos ver aquí cómo ya se creó mi tabla de contenido automáticamente. Y tenemos por aquí el título principal, que es mi título 1, mi título 2 y mis títulos 3. Y el número de página en el que se encuentran. Yo puedo modificar toda mi tabla o puedo modificar solamente mis números de página. Y también vamos a ver cómo configurar los números de página para que
aparezcan de la forma correcta en nuestros documentos al momento de poder trabajar.